comunicante es la persona que tengo a mi izquierda, que es Ana Colomer Segura. Los dos participantes, supongo que habrán de servicio, pueden ir entrando, pero vamos a comenzar sin más dilación, ¿vale? Nos va a presentar la siguiente comunicación: Resonancias del pensamiento de Manuel Munier en el movimiento Catholic Worker, Dorothy Day, Peter Morin y la revolución personalista y comunitaria. Cuando quieras, Ana. ¿Puedes presentar a los... Sí, nombre, pero... Vale. Bueno, yo misma soy profesora de Filosofía del Derecho en la Universidad de Valencia. Bueno, muchas gracias a la organización por permitirme contar aquí creo yo que es una curiosidad histórica. Se trata de la recepción temprana del pensamiento de Manuel Munier en el contexto estadounidense, específicamente en el seno de este movimiento que mencionábamos, el Catholic Worker, fundado en el año 1933 por Dorothy Day y Peter Morin. No es una historia de influencias determinantes, ni de filiaciones sistemáticas. Es más bien una historia de, podríamos decir, convergencias parciales, de afinidades que fueron reconocidas por sus protagonistas y que, sin haber sido centrales, sí que nos permiten pensar cómo el personalismo comunitario pudo dialogar con experiencias concretas de activismo al otro lado del Atlántico. Dorothy Day, voy a hacer un esbozo biográfico muy breve. Fue una periodista y activista católica convertida desde el anarquismo y el comunismo. A partir de los años 30 comenzó una trayectoria de compromiso radical con las personas empobrecidas, los trabajadores, los presos y los marginados. Fue también una pensadora profundamente espiritual, crítica del sistema capitalista y defensora de una vía no violenta y personalista de transformación social. Peter Morin, inmigrante francés, autodidacta, ex campesino, fue quien le propuso a Day fundar juntos el Catholic Worker. Su pensamiento estaba impregnado de referencias a los padres de la Iglesia, a León XIII, al distributismo inglés y también, por supuesto, al personalismo francés. Desde los primeros años del movimiento, ambos se identificaban claramente, explícitamente, como personalistas y hablaban de una revolución personalista y comunitaria. En el año 34, Morin usaba la expresión personalismo amable, gentle, para describir el modo de vida que proponían, fundado en la libertad interior, la persuasión por el ejemplo y la vida en comunidad. Ese mismo año empiezan a leer la revista Esprit, que Mounier había fundado hacía poco. En marzo de 1935, el periódico primero lo que fundaron era un periódico, lo que pasa es que como eran muy coherentes se acabó convirtiendo en un movimiento. El periódico que llamaron The Catholic Worker reseñaba a Esprit como, comillas, una deliciosa publicación mensual, algo por lo que dar gracias a Dios. Años después la describirían como, de nuevo comillas, probablemente la revista más importante de nuestro tiempo. En este contexto, seguimos en los años 30, Peter Morin impulsó la traducción al inglés del Manifiesto Personalista, lo que facilitó su circulación entre lectores norteamericanos. Es una pena, pero ni Day ni Morin conocieron personalmente a Mounier, pero ambos sí que fueron amigos cercanos de Jacques Maritain, con quien compartieron inquietudes espirituales y filosóficas. Aún así, se reconocen en sus escritos improntas de Mounier, una filosofía muy práctica, situada, abierta al conflicto social y sobre todo comprometida con la transformación histórica. Paso a enumerar o a comentar algunos de los pilares de la filosofía y del activismo de estos personajes en los que vamos a escuchar ecos, resuenos de Mounier todo el tiempo. Uno de los pilares del pensamiento de Mounier y también del Catholic Worker es, por supuesto, el reconocimiento de la dignidad incondicional de la persona humana. En el año 47, Dorothy Day lo formulaba así. Dice ella, el personalismo significa la comprensión de la dignidad de nuestro prójimo, de nuestras obligaciones hacia él y de la disposición a trabajar con él. Desde esta comprensión se rechaza toda forma de instrumentalización y despersonalización. Ni el mercado, ni el Estado, ni las ideologías deben pasar por encima del valor concreto de cada persona. Peter Morin, por su lado, insistía en la necesidad de una sociedad basada en el hombre integral, no un ciudadano funcional ni un engranaje de producción, sino un ser humano pleno, espiritual, corporal y social. Este reconocimiento, esta idea de dignidad del otro, fue
también fundamento de la hospitalidad que practicaron y del pacifismo. Por eso se negaban a separar la lucha por la justicia social de la defensa de la vida, el trabajo digno, la paz y la comunidad. Junto con la dignidad, la responsabilidad personal, que ya ha salido, es el eje del personalismo en Day y Morin. Para ellos, la acción no brota de una consigna externa ni de una estrategia política, brota del llamado interior, del llamamiento interior, de la conciencia del deber hacia el otro. Dorothy Day lo entendía como un rechazo del victimismo y de la delegación. Ella insistía en que el cambio social no podía esperar a la estructura, comenzaba en la elección diaria, en la respuesta al vecino, en la fidelidad al público. Esta ética de la responsabilidad los aleja tanto del determinismo económico marxista como del individualismo liberal. Esto hablará mucho en los años 30. Relacionado con esto también, en el pensamiento de Mounier, ya lo sabemos, la persona se constituye en relación con el otro, no en abstracto ni aisladamente, sino en la apertura al rostro concreto del prójimo, especialmente del que sufre. En el Catholic Worker esta idea se traduce en la práctica diaria de la hospitalidad. Casas abiertas donde vivieron toda su vida Day y Morin para acoger a quienes no tienen techo, comida compartida, relaciones personales en medio de la exclusión, una forma radicalmente encarnada de personalismo. Day y Morin insistían en que no basta con denunciar sistemas, hay que asumir el rostro del otro. Y ya en los años 70, Dorothy murió en el año 1980, en el año 71 Day afirmaba: la revolución personalista y comunitaria está en todas partes. Y comenzaría, obviamente, por responder al que tenemos delante. Ya casi por terminar, esto se relaciona obviamente con la dimensión comunitaria del personalismo. El compromiso con la alteridad concreta desemboca naturalmente en la vocación comunitaria, otro punto obviamente central de las ideas de Mounier. En el Catholic Worker definen, entre comillas también, un comunitario es un personalista que vive en sociedad. Para ellos, personalismo y comunitario van siempre unidos. La comunidad no es una fusión ni una masa, sino un espacio de reciprocidad donde cada uno puede ser sí mismo o llega a ser sí mismo en presencia de otro. Aquí se manifiesta el paralelismo con Esprit, ¿no? La idea de crear comunidades reales, pequeñas, con vínculos fuertes, capaces de resistir tanto la alienación capitalista como la homogeneización burocrática. Y esto, ya lo he venido adelantando, se tradujo en un compromiso con la transformación social. El personalismo es desde el inicio una apuesta por la revolución en lo espiritual, lo político y lo económico. No una ideología más, sino una práctica de transformación. Esto lo asumieron completamente Day y Morin, quienes entendían su tarea como una respuesta al colapso de su tiempo, pensamos, ¿no? La crisis de los años 30. Pobreza estructural, racismo, violencia, exclusión. No pretendían tomar el poder, asaltar el poder, ni fundar un partido, sino vivir una alternativa real, pequeña, desde la coherencia y el testimonio. En síntesis, lo que encontramos aquí, como ya adelantaba, no es una genealogía directa, no es una influencia doctrinal determinante, sino una afinidad interesante, un diálogo parcial, pero fecundo. El Catholic Worker no nace solo de Mounier, pero sí que vemos que en medio de los años 30 ambos proyectos compartieron una intuición, que el mundo no se transforma solo desde las estructuras, sino desde el interior. Se transforma cuando personas concretas eligen vivir de otro modo, juntas, responsables unas de otras y fieles a una dignidad que no admite delegaciones. Muchas gracias. Gracias por tu generosidad también en la brevedad y en la síntesis para tu interesante comunicación. Yo en el orden tengo civil. ¿Quieres ser la...? Sí. Tienes que utilizar la torre. La torre, vale. A ver, Ahí, vamos está a la por izquierda, partes. sí. Primero la vista. Lo pongo aquí en La galería. siguiente comunicante va a ser Civil Schultz, que es miembro de la Sociedad de Amigos de Mounier en Francia. Civil nos va a presentar la comunicación que lleva por título Mounier y la guerra, el mal moral. Un problema insoluble,
Cuando quieras, Sibil, Sí, un momentito. porfa. esperamos A ver. a que coloque Sí, yo el USB. Sí. Madrid. No. No, es que está saliendo de ahí. Vale, le voy a dar a compartir pantalla, ¿no? Sí. Sí. ¿Es oscuro esto? Sí. ¿Es así? Sí. Ah, vale, es parte de la... Pero es que muy oscuro. Mira, Ahora, no, si está aquí. ahora, ya se ve. Sí, pero mira lo que se ve. Pero Mira lo que se ve. Es que igual se ha cambiado algo de la... A ver, el diseño. Ah, está. A mí ya me ha pasado de todo. Igual por aquí. Esto de cómo era el fondo. Tenía que ser así, ¿no? ¿Verdad? no blanco, pero se puede ver Que se algo vean las escrito. letras, ¿no? Claro, lo que pasa es que, a ver, se pueden cambiar las letras aquí. No. No, fatal. Fatal. ¿Lo tienes en La PDF por segunda, casualidad? la Sí, segunda. pero el resto... Pero hay ya. algo aquí, etcétera. Sí, ¿eh? Se tiene que ver. El fondo está demasiado hay oscuro, algo ¿no? escrito. Sí, claro, aquí está, se ve. ¿Eh? Si yo le cambio el color al texto, ¿ves? Claro. Es que mira, Pero está. no se mira esto. No, Está totalmente. está fatal. A mí me suele pasar, por ejemplo, cuando le doy aquí a diseño, pero no. Mira. ¿Y esto? Bueno, si os parece, mientras Sibil va preparando su... No, Podemos saltar en un orden y proceder si a Jesús te Toma. parece bien. Tengo Hay dos. banquillo. Vale, tenemos banquillo. Hay banquillo. Entonces, Jesús Sánchez Gómez Llorca, Salta al campo. que es Toma, que No, ¿qué es? doctorando por la Universidad de Valencia, nos va a presentar su comunicación que lleva por título La soberanía en clave personalista. Emmanuel Mounier, entre la hipótesis radical y la democracia espontánea. Nada más. No pasa nada porque el título no se enmarca. Se puede hacer. Si puedes decir, me controlo porque me controlo. Claro. Bueno, muchas de las cosas que yo pretendía recoger se han dicho muy bien, se han dicho de forma mucho más sintética, entonces nos vamos a limitar a lanzar ideas, se recogen ahora que sería la hora del aperitivo y luego ya pues, se pueden ir comentando y se puede tirar todo esto, ¿no? Vamos a tratar, o digamos, mi propósito era tratar la filosofía política o una de las trazas de la filosofía política que encontramos en Mounier, que a veces parece que no quiere hablar de filosofía política, pero realmente no hace falta saber, ¿no?, que siendo su obra una obra del compromiso y una obra de la audacia y una obra de la acción y pensando con Peguy que el hombre no puede cambiar de manos y que tiene que pensar con las manos, pues realmente sí que tenemos que hablar de la dimensión política. Entonces vamos a realizar primero, para enmarcar un poco, una brevísima genealogía del concepto de la soberanía a partir de la crítica de un libro que ya se recomendó ayer y que el moderador de la mesa recomienda también, lo estaba diciendo ahora encarecidamente, que es El hombre y el Estado de Maritain. Entonces, en este diálogo con el humanismo integral, realmente Maritain va a dedicar un capítulo entero, de los primeros, el segundo, a una crítica del concepto moderno, renacentista, de la soberanía. ¿Por qué? Pues porque si ya cerrando el Renacimiento tomamos el concepto tal y como lo conceptualizó Bodino, Jean Bodin, realmente la soberanía es el poder perpetuo y permanente absoluto de la República. Entonces realmente cuando dice esto nos está queriendo hacer pues, una especie de perfil apofático de la soberanía, o sea, diciendo que no es la soberanía cuando se refiere a que no se puede enajenar, no se puede dividir, no se puede censurar. Realmente la soberanía está participando de ese tránsito del teocentrismo al antropocentrismo, en el que también estábamos enmarcando nuestras discusiones, al pretender sustituir la soberanía divina, ¿no? Entonces realmente aquí sí que se está abriendo una temática interesante que es toda la línea histórica de la teología política. Entonces, recogiendo ese hilo, teología política ha habido pues desde las leyes de Platón, realmente, teología civil, el papel de los dioses en las leyes, pero es interesante cómo la modernidad, en la ruptura que pretende con la tradición cristiana, realmente va a tener dificultades para sustituir el concepto de la soberanía divina y por lo tanto opera el concepto de soberanía moderna.
dos pensadores que hay que anotar en este discurso son Maquiavelo y Hobbes. Maquiavelo realmente es el hombre que quiere hablar de las repúblicas tal y como son y no tal y como deberían ser, que es lo que dice en el Príncipe. Por lo tanto, introduce la nota del realismo, que lo que le va a servir es, como decía Leo Strauss, para descubrir un nuevo continente moral en el que lo que se va a jugar es el combate contra la influencia de la Iglesia. Contexto europeo, contexto de la Italia dividida, y Maquiavelo realmente opera en su obra una crítica muy fuerte, en concreto a la Iglesia y a la ética cristiana, porque será muy contestado, por ejemplo, pues, desde el barroco español y desde todo este tipo de tradiciones, ¿no? Maquiavelo va contra también el cinismo de una doctrina evangélica respaldada por las armas de los reyes. Entonces, digamos, en toda esa crisis de legitimidad, él avanza ese realismo político maquiaveliano que conocemos, ¿no? Pero es Hobbes el que realmente, esto dice Leo Strauss, Maquiavelo es un villano, porque Leo Strauss le tenía muchísima manía y lo respetaba mucho, pero lo respetaba como un villano, y Hobbes es una persona que realmente, viene a decir Leo Strauss, se lo cree de verdad y tiene un miedo absoluto, y es lo que le mueve a elevar o, digamos, a acelerar en esta transformación de la teología política en el sentido moderno de la soberanía. Porque Hobbes va a partir de que la igualdad del ser humano no es una igualdad de intelecto, no es una igualdad de dignidad, es que hasta la persona más débil de la sala es capaz, si se lo propone, de matar al que tiene al lado, ¿no? Entonces Hobbes realmente va a decir, el principio es el miedo y por lo tanto hay que conservar la propia vida. El contrato en Hobbes es una cesión de representación, por eso también se le dice que es protoliberal, porque realmente está introduciendo el término de representación como cesión de nuestros derechos, entendidos como poder, a la ley entendida como prohibición y por lo tanto al soberano como leviatán, ¿no? En el círculo de Sprit, yo he leído en alguna editorial que se decía que a partir del leviatán de Hobbes todos los ingleses empezaron a desconfiar del leviatán, o sea, en su propia tierra, en su propia casa, digamos, luego ha sido también muy contestada esta doctrina del absolutismo. Pero de ahí ya tenemos que pasar a la crítica de Maritain, no me voy a extender más, está aquí recogida, a otra transformación mucho más reciente de la soberanía, que es el concepto de la voluntad general en Rousseau y de cómo realmente igualando la colectividad a voluntad general se está desatando de cualquier tipo de constreñimiento, ya ni la ley, ya ni el poder del soberano, ya ni el miedo, porque lo que pesa es la suma de las voluntades de la razón y del buen salvaje, y por lo tanto la voluntad general, ¿no? Esto es lo que conocemos. Entonces, vamos a pasar a ver qué dice Munier. Hay que entender que cuando se escribe, por ejemplo, libertad bajo condiciones, ¿no? Se escribe en el contexto en el que Europa se está reconstruyendo, ¿no? Ha terminado la guerra. Entonces, realmente a Munier, igual que a Maritain desde el exilio, igual que a Viktor Frankl, que se ha nombrado desde la situación límite del campo de concentración, o sea, a esta gente nadie le dice lo que tiene que decir, ni lo dice desde su casa, desde su biblioteca, lo dice desde la experiencia del campo de concentración, desde la experiencia concentracionaria que decía Maritain. Por lo tanto, Munier va a criticar el concepto de soberanía desde las ruinas de los totalitarismos. Entonces, esto es la cuestión que hay que retener y por eso es muy importante el texto, que es en el que ahora voy a repasar, que es el de la libertad bajo condiciones, ¿no? En el que Munier dice, bueno, tenemos una angustia desesperada por entender lo que es la libertad, porque si no somos juguetes en el universo. Pero las ciencias físicas, el positivismo, quiere aislar la libertad en una probeta de laboratorio. Y eso ni es posible ni realmente nos resuelve el problema de la libertad. Entonces, por lo tanto, Munier va a decir que la persona se hace libre después de haber elegido ser libre. La libertad es una cuestión experiencial, es una cuestión que uno se va haciendo y es una cuestión que además, y en esto, bueno, pues engancha en un tipo de realismo que no es el maquiavélico, pero Munier va a decir es una existencia en la que se junta creación y don. Por lo tanto, a nosotros se nos ha dado un mundo, no estamos arrojados al mundo como Heidegger, pero se nos ha dado un mundo, se nos ha dado una historia, se nos ha dado una cultura en la que nos incardinamos y por lo tanto hay pesos múltiples, que es la expresión que él usa, en nuestra libertad, que nos condicionan y con los que hay que contar. Por lo tanto, los obstáculos no van a ser dramas para la libertad, van a ser aprendizajes duros y sacrificados para la libertad. El tema del sacrificio es lo que él dice, ¿no? Realmente no tiene sentido elegir entre el cólera y la peste, dice Munier, hay que optar por la elección feliz, pero la elección feliz tiene ante sí sacrificios, tiene ante sí desafíos y tiene ante sí, pues lo que él critica, el
la patología de la sociedad de masas que en nombre de una aparente seguridad, como él dice, está dispuesta a admitir que su libertad coincide con la libertad del poder y por lo tanto abandonarse al criterio del poder. Y por otro lado, bueno, pues existe esta amenaza por la cual las élites siempre van, las élites dirigentes, dice Munier, siempre van a preferir salvar la conservación de su mundo antes que la ampliación de los horizontes de la libertad. Esto, ¿verdad? La libertad bajo condiciones. Por lo tanto, esta libertad hay que entenderla con todas estas condiciones y con todos estos retos. Y en ese sentido, claro, la cuestión de la soberanía no nos cierra una naturaleza de comunidad política. La comunidad política, en las notas que pone Munier, está definida por cooperación de libertades, esta es la expresión bonita que él usa en el contexto comunitario, y por el juego de poderes espontáneos, ¿no? Como realmente es un plural, es la necesidad de instituciones porque existe un tercero levinesiano, un nosotros, al que hay que dar respuesta, con el cual hay que arbitrar, hay que moderar. Por lo tanto, también es una, digamos, la democracia no es una democracia pensada desde la soberanía, sino desde los varios niveles, no desde la jerarquía, desde las distintas comunidades. Y siempre, 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 en otro texto a continuación, que es el de la divinidad eminente, pensada a partir de la interiorización de ese esquema de abnegaciones, dice Munier, que nos van a hacer no vivir a cualquier precio, sino realmente estar dispuestos a una serie de ética política en la cual la amenaza hobbesiana de la propia destrucción ya va a perder cualquier tipo de sentido, ¿no? Porque hemos llegado a interiorizar en ese juego, en ese ejercicio deportivo de la libertad experiencial, de la libertad encarnada, de la libertad compartida y cooperada, pues esa responsabilidad política, esa capacidad de responder, que es la responsabilidad política. Y ya para terminar, porque yo creo que me he pasado. No me he pasado. Quedan 2 minutos y fenomenal, los que necesito de prórroga, que estaba en el campo. Quiero rescatar, a modo de curiosidad, ¿no? Preparando un poco estas notas que me han salido algo desordenadas, pero en los años 80, en la Revue Française de Sciences Politiques, perdonemos por la pronunciación, pero en la revista francesa de ciencia política, en los años 80 emergió un debate muy interesante, porque desde la Universidad Hebrea de Jerusalén se publicó un artículo en el cual se estaba diciendo que Munier como contestatario, Munier como crítico del liberalismo antes de la guerra, había allanado de alguna forma el camino a la brutalidad de los fascismos. Y aquí el asterisco sería súper interesante de todo lo que estábamos hablando estos días de la relación del catolicismo europeo francés con la Action Française, con este tipo de colaboracionismos, con este tipo de complejidades, pero es un asterisco. Entonces, realmente se le respondió después, al año siguiente, en ese mismo número de la revista, y con esto cerramos, Etienne Borne, que era un periodista francés y un hombre vinculado a la democracia cristiana de la Cuarta República, ¿no? Al activismo político, donde realmente acusa, ¿no? A este tipo de intereses de estar queriendo construir un Munier hipotético, dice él, por eso era la hipótesis, ¿no? El Munier hipotético con el cual se quiere cargar sobre el radicalismo personalista, sobre las propuestas audaces del personalismo, una especie de colaboración o de, perdón, la expresión, ser el tonto útil y de hacerlo en juego a según qué intereses totalitarios, ¿no? Entonces, se está diciendo que lo único que vino a decir Munier es: franceses, no tengáis miedo, la expresión, situaros en el entrenamiento del arismo, es otra expresión bonita que se rescata en esta cuestión, y, claro, decir que sustituir a la mística del jefe por la mística desvitalizada de la soberanía democrática, dice Munier, es mala manera de revitalizar la democracia. Eso es lo que va a decir. Entonces, con todo este enjambre, pues cada uno se hace su traje, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias también, como Ana, después de sujetarte al tiempo concedido. Y ahora sí, una vez resueltos los problemas técnicos de Civiles con la ayuda de Ana, cedo la palabra a Civile, ¿vale? Que es miembro de la Sociedad de Amigos de Munier de Francia y nos va a presentar Munier y la guerra, el mal moral, un problema insoluble. Es un gran placer estar entre vosotros, entre ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Soy alemana, perdón mi español. Lo que diré solo quiere animar la reflexión
la discusión. Vivimos la erupción de una tensión geopolítica mundial que existe desde hace mucho tiempo en forma de guerras. Es la Tercera Guerra Mundial. Pero la gran mayoría de la humanidad permanece en silencio. Gaza ya es un símbolo. Recientemente se ve una nueva agravación. Vemos una negación abierta y declarada de la ley y de la moralidad, un desprecio cínico de lo humano. Es sin duda el intento de normalizar el mal, más exactamente el mal moral. Es evidente que este camino es la destrucción de la civilización, el suicidio. Pero el mundo sigue permaneciendo en silencio, sobre todo el mundo occidental, el cual tiene su origen en el mundo latino, romano, cristiano. La gran pregunta es, ¿por qué? Quiero contribuir a arrojar un poco de luz sobre este problema complejo, haciendo un recorrido por la historia del concepto del mal moral del Occidente y luego mirar al resultado desde la perspectiva de Mounier. La siguiente. Cuando el cristianismo se estaba formando, el concepto de mal moral de Pablo se hizo un factor constitutivo. Escuchemos Pablo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo. La ley es espiritual, mas yo soy carnal. Si hago lo que no quiero, ya no lo haga yo, sino el pecado en mí. En esta concepción del mal moral se entrelazan dos formas diferentes de moralidad. Por un lado, vemos la idea de un hombre interior, expresado también en el hombre espiritual, juzga todas las cosas, pero él es juzgado de nadie. Esta idea remonta a una larga tradición griega. Para ella, el hombre encuentra en sí mismo su destino y los medios para cumplirlo. Se traduce por el concepto conciencia moral. Es una forma de moralidad autónoma. Es lo que corresponde al Jesús de los Evangelios, el modelo atrayente de un hombre liberado por la superación del amor propio. Por otro lado, vemos la idea judea mítica de un pecado original. El hombre se alejó de su creador, Dios lo castigó con la inclinación a la carne. La tradición judía determina la obediencia a la ley dada por un Dios como lo moralmente bueno. El mal moral se convierte en pecado. Es una moralidad heterónoma que inhibe más bien el desarrollo de una moralidad autónoma. Resumo. En la concepción paulina, el ideal del ser humano es el dominio del espíritu sobre la carne. Pero el hombre no puede alcanzarlo debido al pecado original. Hacia finales de la Edad Media se produce una división. Se puede ver tres conceptos principales. La corriente principal es la del hombre como animal racional, digamos racionalista, que remonta a Aristóteles. Por la razón, el hombre puede conocer la esencia de los seres, su destino. Por lo tanto, el mal moral consiste en no realizarse como un ser racional. Al lado fluye una corriente débil que asimila la tradición platónica. Es la corriente ascética mística que quiere, mediante el ejercicio por una transformación del espíritu humano, acercarse al ideal jesuánico, a una moralidad autónoma. Estos trabajadores conocen muy bien las dificultades, pero su experiencia no les deja dudar de la realización del nuevo hombre. Al otro lado, vemos la corriente que emana del nominalismo que da con Ockham un paso radical. Según él, el hombre solo puede conocer las cosas individuales. De Dios sabe solo por la escritura.
y esta dice que Dios es primariamente voluntad. Por lo tanto, no hay una esencia del ser humano y tampoco una moral autónoma. Existen solo los mandamientos impuestos por Dios en sus incuestionables actos de voluntad, y el mal moral consiste en la desobediencia. A partir del Renacimiento, la división se vuelve insuperable. Para ilustrarlo, comparo 4 personajes. Erasmo continúa la tradición racionalista. Lo cito: el principio universal de la felicidad humana reside esencialmente en 3 cosas: la naturaleza, el método y el ejercicio. Denomino naturaleza a una aptitud y una disposición profundamente implantada en nosotros para lo que es bueno. A aquellos que afirman que los niños tienen una inclinación natural hacia el vicio, Erasmo responde: este mal es, en gran parte, culpa nuestra, porque somos nosotros quienes corrompemos sus mentes con vicios antes de transmitir los principios virtuosos. Juan de los Ángeles, del otro lado, elegí este místico no solo porque Mounier lo conocía bien, sino porque es conocido por su descripción de este camino anterior como una lucha heroica, una conquista, una guerra que necesita, cito, buenos soldados en el ejército espiritual. Del otro lado, Lutero sigue el nominalismo y llega a un concepto radicalizado del pecado. Según él, por el pecado original, la naturaleza del hombre está corrompida a fondo. Ha perdido toda inclinación hacia el bien. De ahí provienen todos los pecados actuales. El hombre puede alcanzar la salvación solo por la gracia y por la fe. Sus acciones terrenales siempre están marcadas por el pecado del amor propio, que solo se puede contener por la corrección, la ley, el castigo. Por tanto, la conciencia moral ya no es un guía interior, solo indica la pecaminosidad. Hay que mencionar a Maquiavelo. Según él, la realidad demuestra que de los hombres solo se puede esperar lo malo. Quien solo quiere hacer el bien, fracasa. Por tanto, hay que servirse de la fuerza, como lo hacen los animales. Todas las medidas están permitidas. El fin justifica los medios. Comienza esta política realista que separa lo político de lo moral. El desarrollo posterior muestra 2 corrientes principales. Una continúa la tradición nominalista y domina en el mundo anglosajón. Hobbes dice: cada hombre llama bueno a lo que le agrada y malo a lo que le desagrada. Es decir, él también va a los hombres impulsados por las pasiones, pero para él son simplemente motivos naturales y subjetivos. Provocan la guerra de todos contra todos, pero no son un mal moral. Su solución es jurídica, una moral heterónoma impuesta no por un Dios, sino por un leviatán. Con Hobbes comienza definitivamente una separación del concepto del mal moral de lo religioso. Hume lleva esta tendencia a un cambio trascendental. No ve nada negativo en las pasiones. Al contrario, son las únicas fuerzas motrices de la acción humana. Reprimir o querer superarlas contradice la naturaleza humana y dar una justificación religiosa para ello es una mera fantasía de débiles. En consecuencia, la mente humana tiene la tarea de satisfacer las pasiones. Jung llega a una inversión de la concepción paulino-cristiana. El espíritu no debe dominar la carne, sino servirla. Jung descubre una nueva pasión, la ganancia. Allana el camino hacia el hombre burgués.
La segunda corriente continúa la tradición racionalista y es predominante en Europa continental. Kant es su punto culminante. Contra las tendencias anglosajonas, Kant sigue buscando el principio de lo moral en la razón. Lo encuentra en la voluntad. Solo la voluntad puede ser bueno o malo, pero el hombre concreto, por su finitud, tiene una inclinación irreductible a no seguir la voluntad buena. Kant habla del mal moral, así Kant se encuentra con la concepción paulina luterana, pero ha quitado todo lo metafísico religioso. La filosofía de Kant puso en marcha una búsqueda filosófica fructuosa, pero esta se ve empañada en la corriente que surge de Schopenhauer. Para él, todo lo que aparece es impulsado por una voluntad ciega, una fuerza oscura frente a la cual la razón es impotente. Por lo tanto, la vida es sufrimiento. Con Nietzsche se provoca un cambio trascendental. Él ve este impulso oscuro como algo positivo, es la fuerza de la vida misma. La moral cristiana ha reprimido ese poder, es la moral de los impotentes. Es necesaria una reevaluación completa de los valores para reestablecer el derecho de esta fuerza. Lo que se consideraba moralmente malo es bueno. Este hombre del futuro no necesita ninguna justificación del mal, disfruta del mal. En adelante, lo que fue considerado moralmente bien es considerado como efecto del subconsciente de lo biológico. El resultado, la cuestión del mal moral se ha volatilizado poco a poco. Si en el contexto cristiano todavía se habla de ello, sigue siendo un misterio. Cito Juan Manuel Burgos, que dando su comprensión radical fuera del alcance de nuestras posibilidades. Y parece que en la medida en que el mal moral ha desaparecido en teoría, ha aumentado el mal en la realidad. Ante este recorrido me viene la pregunta, ¿se podría esperar otro resultado con este punto de partida de Pablo? Se ve un gran objetivo y al mismo tiempo se dice que no es posible alcanzarlo. Quiero defender la tesis de que el desarrollo del hombre occidental ha llevado a una estructura espiritual reducida, unilateral, que le impide comprender y resolver el problema del mal moral. Se podría hablar de una pérdida del hombre interior. Lo que se necesitaría es una recuperación de la tradición ascético-mística. Mounier sigue este camino, uniendo los conocimientos de las ciencias empíricas y los de la tradición mística. Nos ha dejado una de las pocas antropologías modernas que abren la mirada hacia el hombre interior, hacia la estructura interna de la acción humana, donde se decide el bien y el mal, donde surge la crisis espiritual, así que la revolución espiritual, donde se forja en la guerra interior el hombre dégagé, que puede enfrentar el mal moral sin caer en él. En 1947, Mounier exige a cada alemán que admita, cito, el error político de haber permanecido pasivo en el momento decisivo. Podemos elegir o hundirnos en nuestras guerras exteriores a la izquierda o hacernos humildes soldados del ejército espiritual de la guerra interior. Gracias a su atención. Es una mesa comunitaria porque la generosidad de Jesús y de Ana ha permitido que también, pues sí, como tenía que leer en castellano, se haya podido explorar un poco más. Así que te ha quedado compensado. El próximo presentador va a ser Manuel Bagueneta, que es profesor del Conservatorio Superior de Salamanca. Y nos va a presentar la comunicación que lleva por título Del orden perdido al compromiso incierto. Reacción y esprit en la encrucijada católica francesa
1930-1945, como quieras, Manuel. Recordarán que ayer le facilité una cátedra a mi amigo Iker. Hoy me la ha quitado. Apuntes. Este ordenador odia los PDFs. Yo no puedo hacer nada. No hagas nada, no es necesario. Lo saca y Tranquilo. desaparece. Bueno, Lo que mi aguante. intervención se titula Del orden perdido al compromiso incierto. Y mi propósito es analizar cómo en la Europa de entreguerras, dos revistas francesas, Reacción y Esprit, reaccionaron ante una misma crisis. El agotamiento del liberalismo, la decadencia espiritual de la sociedad y la búsqueda de un nuevo orden. Quisiera situar de entrada este problema. En la Francia de entreguerras, después de la depresión de 1929, la radicalización ideológica y el descrédito del parlamentarismo generan un vacío de sentido. En este ambiente, muchos intelectuales católicos sintieron que el orden liberal había llegado a su límite y además que la espiritualidad moderna estaba agotada. Dos revistas dieron respuesta distinta a la misma encrucijada. Reacción, fundada en 1930 por Jean de Fabrex, buscaba restaurar un orden jerárquico inspirado en la Edad Media y en el tomismo. Entraremos en ello. Y la otra revista es Esprit, fundada en 1932 por Mounier. Esta pasaba por un personalismo comunitario, crítico con el liberalismo y con el totalitarismo, orientado al compromiso transformador. Mi pregunta va a ser esta: ¿bebieron ambos de la misma fuente espiritual, cristiana anticapitalista, o la coincidencia fue solo retórica? En la revista Itinerarium del Instituto Santo Tommaso, que dirige nuestro compañero Nunzio Bombacci, está en el 2022 editado un artículo con la primera parte de mi conferencia. Prácticamente es este título. Se puede descargar. O sea, el aparato crítico y el aparato de cátedra y de profundización está escrito, lo pueden leer. Esta va a ser la primera y muy breve presentación de mi trabajo, 3 minutos. En la segunda parte voy a ser provocado. Hablaré de España. Veamos algo de lo que sucede en estos años. La constelación no conformista. La encrucijada de los años 30 para un intelectual católico francés es una encrucijada compleja. Desconfianza entre el catolicismo y la república. Recuerden que en los años 1901, 4 y 5 se ha prohibido a las congregaciones religiosas realizar enseñanza. Es un clima de desierto interior que agrupa habitualmente a los católicos a tomar determinadas tendencias políticas. Muchos dicen sentirse exiliados en su propia patria. La aparición de Acción Francesa, que se ha citado aquí, del periódico diario Acción Francesa, el liderado de Charles Maurras, del que Jean Fabrex ha sido secretario y luego líder de la revista, pues es un hecho importante. Y más importante es que el Papa Pío XI, en 1926, prohíba a los católicos seguir o leer este diario. Con lo cual hay una cierta crisis de legitimidad que uno no sabe a quién seguir. ¿Leo o no leo? ¿Sigo mi tendencia política o obedezco al Papa? Las obras de este líder, que no voy a volver a pronunciar, aparecen a la vez en el índice del Papa. Muy bien, pues bajo esta crisis aparecen movimientos que se denominan como tercera vía y un número importante de revistas que tienen también un tono y un concepto pues, singular: reacción, espíritu, orden nuevo, combate. Fabrex y Mounier representan polos opuestos de una misma tentativa de renovación espiritual, pero sus respuestas divergen. Para Fabrex era necesario reconstruir un orden perdido. Para Mounier había que reinventar el compromiso. Fabrex habla en clave jerárquica y Mounier habla en clave de compromiso comunitario. Como he dicho, secretario del líder de la Acción Francesa, Fabrex ha estudiado con Etienne Gilson, luego es una persona formada en el tomismo. Las claves de su pensamiento son estas, nos suenan mucho en España: decadencia democrática, un catolicismo integral leído en clave jerárquica, nacionalista, la idea de un orden estructurado, la restauración del orden. Su crítica a la democracia parlamentaria nos suena a todos. El sufragio universal no es más que la ley del número que sustituye la calidad por la cantidad. Es un autor francés.
Munier, evidentemente, tiene una perspectiva nueva. No es el individuo cerrado, ni tampoco es engranaje de un cuerpo jerárquico, como serían posiciones más propias del carácter integrista. En Munier se trata del individuo abierto al otro y al absoluto. Ideas que estamos viendo en las jornadas: personalismo abierto, ser espiritual en proceso, la oposición tanto al individualismo liberal como al colectivismo, el compromiso. Frente al individuo liberal y frente al hombre masa, Munier asume estos valores: fidelidad creadora, riesgo y apertura. La revista de Munier se va a convertir en un espacio plural, de colaboración, que va a acoger a católicos, protestantes, laicos. Pero es prohibida por el régimen de Vichy y hemos visto que Munier es encarcelado. La revista Reacción, al contrario, se acerca a Vichy. Mientras tanto, Sprit se jugó la fidelidad a la independencia crítica. Y dos maneras de ver la realidad del compromiso cristiano absolutamente opuestas. La revista de Fabrés, de Acción Católica, ha quedado como un vestigio histórico de lo que es el integrismo conservador. Munier, tras su muerte y la dirección por Pietrán Domenach, pues se convirtió rápidamente en una revista plural, abierta al debate intelectual de izquierdas, abierta también al compromiso de la democracia cristiana. A continuación, Sprit pues mantiene la inspiración personalista, etc. Pero ya es una lectura pluralista y política amplia. De la revolución personalista, esta es otra hipótesis que podría desarrollarse, pasa a un pluralismo crítico. La incidencia de estas ideas en España me parecen enormemente sugerentes. No son mías, pero sí son de un autor que está publicado en su blog Infocrisis, y un texto interesante. Ernesto Milá. Lo que estoy leyendo es Cuando los intelectuales disentían, los no conformistas de los años 30. Y la hipótesis de Ernesto Milá está publicada en 2013, un libro de 394 páginas, cuyo título es el siguiente: José Antonio y los no conformistas. Personalismo y revolución nacional a ambos lados de los Pirineos. La tesis de Ernesto Milá es que en el contexto español parte del impulso de los no conformistas franceses entra en el catolicismo social y en la falange. Pero este pensamiento se reinterpreta dentro de una retórica nacional. Hay muchas ideas que yo estoy de acuerdo con ellas: la exaltación de la juventud, la exaltación del sacrificio, la mística política, la comunidad de los personalistas, del pensamiento no conformista devino, según Milá, unidad orgánica subordinada a la autoridad del Estado. El espiritualismo europeo se asimiló en España como una estética heroica más que como un programa filosófico. Es así que Ernesto Milá explica que existe una afinidad, un fondo común que ilumina tanto a la constelación no conformista como al falangismo y al catolicismo social español. Estos movimientos diagnosticaron una crisis espiritual de Occidente y reclamaron una antropología centrada en la persona. Los términos muchas veces coinciden, pero la tesis de Ernesto Milá es que la falange actuó como un defecto deformador. Se apropió de los símbolos y del tono, pero redujo la apertura crítica que estos movimientos tenían en el origen. Entonces, la diferencia decisiva está en el vector de realización. Los no conformistas aspiraban a una reforma del espíritu, la falange a su instrumentalización política. Las tensiones son dicotómicas: la búsqueda del interior versus el poder, el espíritu versus la disciplina. Tensiones que recorren la Europa de los años 30. Ayer hablaba con algún alumno que estaba buscando, identificando temas para un trabajo de máster. Pues esta es una buena idea. Voy a hablar de algunas contradicciones que se pueden jugar en el ámbito de los no personistas, los no conformistas y la deformación, según Milá, española. Contradicciones: la libertad intelectual contra la disciplina orgánica. Si los no conformistas defienden la pluralidad política y la crítica interior, el falangismo y la reacción española exige homogeneidad doctrinal. Segunda dicotomía: el universalismo personalista contra el nacionalismo excluyente. ¿La persona es un valor irreductible o la nación es un hecho, la patria concebido como un destino que absorbe las diferencias? Tercera dicotomía: reforma social versus estatalización de lo social.
La crítica al capitalismo liberal se desplaza, según Milá, en el caso español, hacia un corporativismo tutelado por el Estado. Cuarta y última dicotomía. Una ética de responsabilidad o la estética del mito. El llamado al compromiso personal quedó subsumido por una imaginería frecuentemente sacrificada. Ernesto Milá, José Antonio y los no conformistas, personalismo y revolución nacional a ambos lados de los Pirineos. Conclusión. Vigencia de esta fractura inicial. Volvamos al diagnóstico de este autor. Cuando los intelectuales disentían, los no conformistas de los años 30. Subraya que el impulso disidente no fue una moda generacional, sino una tentativa de repensar el lugar del espíritu en una época desfondada. En Francia, ese esfuerzo cristalizó en proyectos como Esprit y Reacción, cuya tensión entre jerarquía y compromiso anticipó los debates de ese siglo. La fractura entre Fabrex y Mounier no fue accidental, fue constitutiva. Fabrex encarga la espiritualidad del orden jerárquico, Mounier la del compromiso personalista. Mientras que Fabrex queda con su propuesta una advertencia histórica que habla del integrismo conservador, Mounier, su propuesta, sigue viva, adaptada además a contextos nuevos. Esprit como foro plural europeo, acontecimiento en España como una herencia personalista. Y España, para acabar con la conclusión. La fractura ideológica en España y el peso del nacionalcatolicismo, dice Ernesto Milá, impidieron que cojara un movimiento equivalente, dejando huérfano el espacio intermedio. Escuchen qué idea tan interesante. Huérfano el espacio intermedio entre la fe, el pensamiento y la transformación social. Es decir, allí donde Francia mantuvo viva la tensión crítica del personalismo, España tendió a absorberla en proyectos confesionales o institucionales, perdiendo así parte de su potencia creadora. Gracias. Hablar 11 minutos y 58 segundos. Entonces, mejor casi no se puede. Bueno, y ahora me toca decir lo de last but not least. Luis Bueno, que es profesor de Filosofía del Derecho de ICADE, que nos presenta notas sobre el rol del derecho en Emmanuel Mounier. Cuando quieras, Luis. Sí, buenos días, ¿se oye? No se oye, pasa. Sí, De sus siete ahora sí se oye. Sí. Buenas tardes, soy el último y me corresponde ser breve y si bajo de los 12 minutos, porque mejor. Bien, el título de la comunicación es Notas sobre el rol del derecho en Emmanuel Mounier. Al poner notas, ya estoy diciendo que su trabajo, no voy a calificarlo, pues no exactamente improvisado, pero es un trabajo que al final es un despiece porque el que lo ha realizado, que es quien les habla, pues es un recién llegado al personalismo. Luego no esperen más que un trabajo, digámoslo así, introductorio, una aproximación, un mero aterrizaje. ¿Yo qué es lo que me propuse? Como soy profesor de Filosofía del Derecho, pues la cuestión era venir aquí a presentar una comunicación sobre el derecho y Mounier. ¿Y qué es lo que hice? Pues busqué unos materiales. Y las fuentes que he encontrado han sido, que luego ya he ido encontrando más, pues han sido de autores españoles de los años 80 y 90 y he concentrado el tiro, permítaseme esta expresión, en un autor, Candela, con su tesis del año 83, y Seco Martínez, que su tesis es del año 98. Estos dos trabajos luego los he complementado con los de un autor iberoamericano, de la Torre Rangel, y este es prácticamente el esquema, ¿no?, al que yo voy a llegar. Lo que he hecho ha sido poner un rótulo a cada uno de estos autores para tratar de darle alguna suerte de sistematicidad
a lo que me he propuesto hacer, sobre todo en aras de estudiar y tratar de escribir aprendiendo, porque al final escribir, leer, pues no deja de ser algo muy parecido. Bien, voy a anticipar las etiquetas, los rótulos, y luego voy diciendo algo de cada uno de los autores en el orden al que me he referido. Primero Candela, después Seco Martínez y en tercer lugar de la Torre Rangel. La etiqueta más genérica del primer trabajo, la primera tesis doctoral que yo he visto acerca de la interacción entre Mounier y el derecho, es sociologismo jurídico. En esa tesis del año 83, lo que hace Candela es, entre otras cosas, pasa de vista, es una tesis voluminosa, no como las que se hacen ahora, pasa de vista al tríptico sociedad, Estado y finalmente recala en el derecho. Una cosa que subraya es decir que Mounier se aleja de la valoración o de la pretendida legitimación del derecho a través de la vía naturalista. Creo que este es un dato particularmente importante. Y luego añado dos notas más. Una, señalaba Candela que la inspiración en cuanto al derecho desde la perspectiva de Mounier debía mucho a Burbidge. Y luego, por último, señalaba que el elemento fundamental, según este autor, en relación con Mounier, el elemento fundamental de la idea personalista del derecho tiene que ver con la dialéctica entre las funcionalidades garantista y promocional. Hasta aquí la primera línea, la correspondiente a Candela, que he llamado sociologismo jurídico. La siguiente, ius realismo crítico personalista, de la mano del siguiente autor, que es Seco Martínez, que es una tesis doctoral del año 98. Así como Candela buscaba apartar o poner distancia a Mounier respecto del jus naturalismo, en este caso lo que se pretende es poner distancia a Mounier con respecto al jus positivismo. Señala este autor que para Mounier el punto de partida es la fuerza y dice que el derecho es una mediación insuficiente pero necesaria entre la fuerza y el amor. Sobre el ordo amoris se ha hablado repetidas veces en nuestras jornadas. Bien, paso ya al tercer autor, bajo el rótulo más simplificado, Jus realismo personalista, de la Torre Rangel. Lo que hace este autor es reforzar el objeto del derecho, esto suena paradójico, es la persona, pero la persona real, la persona como ser humano, es decir, la persona distanciada del individuo. Bueno, pues hasta aquí el examen de estas tres fuentes. Y luego ya para añadir algo más, pues lo he llamado coda, luego lo reformaré cuando lo tenga que reconsiderar de cara a la escritura, pues lo que he hecho es organizar primero lo sorpresivo para dar cuenta de una derivada y luego lo contraintuitivo para dar cuenta de dos derivadas. Pero antes de lo sorpresivo y antes de lo contraintuitivo, me he fijado también hablar de lo urgente o lo necesario. Y ha sido lo que he escuchado hoy a través de un ponente, Jean-Baptiste Issemie. Para mí es urgente, para mí es necesario, tan necesario como inaplazable, consultar el proyecto, ¿no?, sobre el tema relativo a los derechos de las personas y de las colectividades, año 1944, y también complementariamente la declaración de Haití, que fueron unos caminos que se iniciaron, pero que también, lo que he podido entender, pues no culminó o no terminó. Luego empiezo ya poniendo aquí negro sobre blanco lo relativo a lo urgente, lo necesario, lo inaplazable. Y ahora ya lo que yo ya traía, ¿no?, lo sorpresivo y después lo contraintuitivo. ¿Qué es lo sorpresivo? Pues claro, cuando uno empieza a buscar, luego encuentra y luego ya sigue encontrando, pero de una manera pues prácticamente no deliberada. Y me topé con un trabajo también del autor citado en segundo lugar, Seco Martínez, que lleva un título que me ha producido, sí, sorpresa, me ha resultado chocante, me ha producido desconcierto, ¿no? Hemos hablado de sociologismo jurídico, Candela, hemos hablado de julianismo crítico personalista, Seco Martínez, hemos hablado de julianismo personalista de la Torre Rangel, y me he encontrado un artículo del año 2012 del segundo autor citado, Seco Martínez, que pone negro sobre blanco el sintagma ius materialismo personalista. Esto es una contradicción en sus propios términos, pero claro, ya me obliga a tratar de estudiarlo
Porque claro, uno al final estudia a partir de la curiosidad, de la perplejidad, pero cuando alguien ha escrito esto, una persona muy versada en Mounier, pues esto merece una atención. Pero claro, la sorpresa es sobre todo por mi desconocimiento. Me interesa ver cuáles pueden ser las razones que iluminan ese sintagma que en principio resulta claramente contradictorio. Seguro que finalmente no. Lo contraintuitivo, dos derivadas ya para terminar. La primera, la cosmovisión jurídica de Mounier, tal vez más latente que manifiesta, hemos escuchado que tiene más que ver con Gurwitz y en su caso con Ehrlich, el padre de la sociología jurídica. Y esto es algo que en principio también puede rechinar, porque desde la perspectiva de Mounier, pues lo más lógico, hablo de un prejuicio intencional, sería ponerle del lado de la justicia, de la sociología. Tengo a mi izquierda un profesor de filosofía del derecho. Nosotros enseñamos siempre la tridimensionalidad jurídica, hablando del derecho como valor, jus naturalismo, el derecho como norma, jus positivismo, el derecho como hecho, jus realismo. En principio, Mounier debiera estar en la primera barricada, pero sin embargo nos han dicho, y los tres autores que yo he traído aquí a colación, que el encuadre, tal vez tenga que ver con el contexto, el primer tercio del siglo XX, es el de la fenomenología jurídica o sociología jurídica, la facticidad del derecho. Pues para mí esto es contraintuitivo y me llama también poderosamente la atención y creo que también me veo casi en la obligación de estudiarlo. Y luego ya una segunda y última contraintuición con la que ya termino. Claro, esto casi sería por vía de remisión de trasladarle el asunto al ponente que va a intervenir, creo que en último lugar, o que en último lugar, que es Carlos Díaz, que ha sido profusamente citado tanto ayer como hoy. Él va a hablar de un trabajo de Mounier, bueno, que son varios artículos que tienen que ver con, aparte de comunismo y personalismo, con la anarquía. Bien, en principio, el binomio derecho y anarquía es un choque de trenes. En un trabajo de Luca Monatal se dice, además yo creo que está expuesto de una manera muy brillante y sugerente, se habla del recíproco aborrecimiento de dos obstinaciones, el derecho y la anarquía. Claro, parece contraintuitivo que desde la anarquía, la idea y o el anarquismo, el movimiento, ¿no?, como señalaba justo en un trabajo célebre, se pueda también tratar de contemporizar con el derecho. Bien, todo este punto de lo urgente, inaplazable, necesario, lo sorpresivo y finalmente lo contraintuitivo a propósito de Mounier y el derecho hace que sea conveniente, quién sabe, si necesario, tratar de indagar y seguir explorando esa interacción, la de Mounier y el derecho. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Luis, por tan interesante presentación, tan necesaria para el futuro, ¿no?, como línea de investigación, ¿no? Personalismo comunitario, derecho, creo que hay todo un ámbito de posibilidades, ¿no? Creo que, si no me dicen lo contrario, por ahí atrás tenemos varios minutos para debatir, entonces si ustedes han tomado notas, si tienen alguna pregunta, hemos tenido 5 presentaciones muy interesantes que tocan temas muy diversos y seguro que hay alguien que quiere participar o bien preguntar algo o bien directamente opinar. ¿Alguna intervención por ahí? ¿Nadie se anima? También pueden los comunicantes interpelar a los otros comunicantes. Yo tengo preguntas, lo que pasa es que no sé si el público... Bueno, si el público no pregunta, Jesús, también. Aquí tenemos una pregunta del compañero Fernando. Uno debe decidir y es para Imanol. La falange es una cosa, José Antonio es otra. En el sentido que José Antonio es el núcleo que idea un pensamiento político que no se desarrolla muy joven, escribe muy poco, se le manipula, se le distorsiona, se le interpreta, etcétera, etcétera, etcétera. Entiendo que conoces el pensamiento de José Antonio. Entonces, tú entiendes que en cierto modo pudiera ser un pensamiento pre-personalista o personalista vanguardista por su
insistencia en la persona, interactúa en comunidad, en la tradición, etcétera y tal, pues una cuestión que tienes ya sobre el trabajo, son cuestiones a la luz y un personaje del estudio colonialista, como esta cuestión. No sabría definir a José Antonio en términos filosóficos ahora mismo, pero prácticamente te sé responder. Digamos, Teatro de la Comedia, 27 o 26 puntos, elige cuántos son. Saca contenido de los puntos, busca palabras clave, saca el contenido de los índices de reacción, coge una inteligencia artificial, busca concomitancias entre índices de revistas, los textos que más, los conceptos que más saturan, espíritu, destino universal, hombre, está así. Y también si coges la conquista del Estado, Ramiro Ledesma Ramos, bastante más tenso. Cualquier párrafo está saturado de conceptos que al otro lado de la frontera se viven de otra manera. Se viven de otra manera, que hay una guerra, que hay una polarización política impresionante. 1933, que cuando se crea Falange, no hay otra cosa que, no sé, pues, que lo que nos sucedió. Y luego el nacionalcatolicismo, pues la pregunta es, ¿ha conservado elementos de carácter personalista el franquismo? ¿Se han conservado? ¿El nacionalcatolicismo sí? ¿Cuánto o no? Pero eso es entrar a hablar de política. Yo prefiero coger índices y hacer análisis de contenido. De los 27 puntos te saco 9 que podrían estar sin adscripción ideológica y fragmentos de la conquista del Estado que no sabes quién nos ha escrito. Y yo he leído los puntos de los franceses. El sufragio, voto perdido, está lleno, exiliados en su patria. Y por último, recordar que la palabra nación, patria para los franceses es la única constitución posible, temporal, del espíritu. En esas épocas, estamos hablando de 1930 y tantos, solo a través de la patria, para los grupos no conformistas, es verdad que integristas, solo a través de la patria el hombre se hace temporalidad y a través de un compromiso, pero ideológico. ¿Quién puede sustentar? No me atrevería a hablar más. Sí, Luis. Me están diciendo que no se oye las preguntas por parte de la niña. Vale. Entonces tendría que repetir las preguntas. Vale. No, ya repito yo la pregunta, no hay ningún problema. Y, adelante. Ana. Esta época es desconocida aquí en España. Pregunta, un segundo, Ana. Pregunta si la autora Dorothy Day es conocida o no en España. ¿Vale? Se va a contestar ahora Ana Colomé. Me temo que no. Por mí sí, pero claro, cuando uno se pasa muchos años estudiando un autor ya lo ve en todas partes, ¿no? Como comentaba el compañero, no. Porque es una figura a la infancia, más o menos la generación que tiene 30 años. Muy importante. Y hay muchísimos otros jóvenes católicos atentos a la influencia de la vida social de la Iglesia. Están realmente haciendo exactamente lo mismo. Entonces, una radicalidad fuerte de la comunidad, mucho más fuerte que la de niñez. Hay, por ejemplo, hay un café en los barrios muy populares de París, en el norte-este, y recibe a mucha gente, hay trabajo, trabajan en la carpintería, trabajan todo tipo de cosas, también un café para es muy típico de lo que hacía. Entonces, influye mucho en el norte de Francia. Y también la figura la figura de Dorothy Day, donde hace eso un tiempo, ¿vale? Porque era una figura antes de convertirse totalmente caótica, ¿no? Totalmente caótica, atea y todo. Muchos disturbios de todo tipo, y eso impacta mucho a la juventud, a esta generación, por lo menos. Sería interesante que los españoles, más o menos de esta generación, vengan a ver a ellos, ¿no? Que son muy conocidos en Francia. Otra chica, no me acuerdo bien. Bueno, son muy conocidos en Francia en esta época, muy. Qué interesante, pues muchas gracias por lo que me ¿Puedes sintetizar un poco, Ana, lo que has dicho? Sí, comentaba que en Francia Dorothy Day ahora está teniendo una popularidad entre la juventud, ¿no? Por esta idea inconformista, de solidaridad, de hospitalidad, muy alternativa, muy caótica, en el buen sentido. Y también nos comentaba sobre la vida
caótica de Dorothy Day antes de su conversión hacia los 30 años también. Entonces, sí, es que no se acaba nunca. Yo me doy cuenta, hace ya 10 años que yo leí mi tesis y esto no es que no pase de moda, es que cada vez, bueno, y pasa con el personalismo, cada vez nos dice más. Y bueno, ya que tengo la palabra, yo quiero reivindicar o dar aquí, poner en conocimiento de todos que eso, Dorothy Day, yo la he conocido de maneras indirectas, pero hay unas pocas personas que sí que conocen mucho a Dorothy Day y que han puesto en práctica sus ideas, y es Juan Biosca, que es amigo, muy buen amigo de alguno de los que estamos aquí, y que realmente es un Peter Morin de los tiempos modernos, y es realmente una filosofía, unas ideas contagiosas, y sobre todo cuando se viven también contagian. Así que muchas gracias. Ya vamos a hablar, ya me dirá los nombres. Gracias. ¿Había alguien que me había pedido la palabra por ahí? No, Jesús, entonces. Sí, bueno, por preguntar y coger esto. Bueno, yo suelo comentar, pero porque lo mismo ya que tengo el micrófono, hay una anécdota, referente a lo de José Antonio y todo esto, hay una anécdota de Eugenio d'Ors, que entrevistado por José María Pemán, le dice, claro, yo iba a Francia, dice Eugenio d'Ors, y me decían, oiga, Gil Robles se empeña en ser el jefe de la democracia cristiana cuando lo que es el jefe del fascismo, y José Antonio se empeña en ser el jefe del fascismo cuando podría ser el jefe de la democracia cristiana. O sea, era la imagen que en Francia decían. Yo diría que para entender esto, no sé si lo corroboras porque era también algo que yo quería sacar porque me ha interesado ese hilo de tu ponencia, pero yo invitaría por acudir a 3 cosas entretenidas. Hay un Stanley Payne, historiador, ¿no? En su obra sobre el fascismo tiene un cuadro comparativo y un capítulo muy interesante sobre la derecha conservadora, la derecha radical y el fascismo en el periodo de entreguerras, y realmente ahí se hace pues, una labor de historia política y historia de pensamiento político que es muy clara para observar los matices y hacer un contexto, ¿no? Que se ha dibujado mucho. Hay un programa de La Clave, de Balbín, en el que Aranguren se pelea con Raimundo Fernández Cuesta, porque es un especial sobre José Antonio. Está por ahí Pilar Primo Rivera, que ha traído papeles de su hermano, pero a la pobre no le dejan hablar. Entonces, realmente Fernández Cuesta está todo el rato intentando decir que lo importante en José Antonio no era el Estado, era la persona, tal, y Aranguren se enfada. Eso también es muy recomendable. Y Serrano Suñer está por ahí, a la primera vez que iba a la televisión, porque le convocaba esta cuestión. Es un programa muy interesante de la hemeroteca. Y si no, pues como me está mirando María Zambrano todo el rato, si la literatura puede ser también una fuente de razón mediadora y de poética para aprender, pues Los cipreses creen en Dios es una novela española, un clásico fantástico para observar además esta cuestión de la juventud y de la falange en un sentido de mística. Yo como quería un poco sacar esto para preguntarlo, pues lo doy por comentado y lo sacamos. No, mi cuestión para ligarlo también con estos temas de la filosofía política de la soberanía, hemos hablado de San Pablo, ¿no? Y ha salido aquí mucho, y realmente hay una línea de teología política muy interesante que arranca con un español que es Donoso Cortés, al que en Europa se le lee muchísimo, y que Carl Smith, Filosofía del Derecho, dice que su discurso sobre la dictadura es el mejor texto del pensamiento político, incluyendo a los clásicos. O sea, Carl Smith dice que Donoso Cortés es el pensador, donde realmente el tipo de teología política o de derecho o de soberanía que está poniendo encima de la mesa es el concepto de catejón de San Pablo, como esa persona que tiene que retener al mal, y de una soberanía entendida a partir de catolicismo romano y forma política, el dogma de la infalibilidad papal. ¿No? Esto de cuando se habla de Smith, no, amigo, enemigo, lo importante realmente la cuestión de estado de excepción y la cuestión del modelo de la infalibilidad papal como dogma, como cuestión de soberanía, me parece muy interesante. Yo creo que de filosofía del derecho también se puede hablar. Y lo último, el tema este de la culpa, también lo estábamos hablando, ¿no? Cuando Riquet en Caminos del Conocimiento está un poco también comentando el lenguaje ético de Levinas, ¿no? Y dice, claro, realmente este lenguaje de la entrega total, sacrificial, claro, ¿qué tipo de gramática política nos está permitiendo? Porque si se llega al punto de sacrificarse por el otro, la institucionalidad del nosotros, la mediación es posible. Es decir, en política, ¿hasta dónde es operativa la culpa individual o la culpa ética? Eso también yo creo que yo lo dejo y se puede hablar, se puede... Sí. ¿Cómo andamos de tiempo, Luis? Cortamos ya entonces. Si hay alguien más que quiera preguntar.
Sí. Sí. Muy general. Muchos han hablado de mujer y el derecho. ¿Tiene un papel hoy mujer en el derecho, en la teoría del derecho? Sí. Civil pregunta si hoy Munier tiene algún papel en lo que se refiere a la teoría del derecho al mundo jurídico. ¿Luis? Yo ya he dicho que el despiece empezaba con 3 autores, luego he añadido alguna cosa más, pero tengo tarea pendiente, ¿no? Porque tengo que deshacer contraintuiciones, sorpresas y también deberes que me ha puesto imaginariamente, ¿no? Jean-Baptiste. Creo que sí, es un autor que tocó, vamos, muchos palos, ¿no? Es realmente llamativo, ¿no? Todo lo que yo he podido ver que yo voy a escribir, y además está ahora rescatando, ¿no? Parte de méritos, según hemos tenido noticias. Pero bueno, en España ha habido ya tesis doctorales. He citado una del año 83, otra del año 98, o sea, aquí en España sí ha habido interés. Este autor que he citado, Sergio Martínez, tiene trabajos muy importantes, lo que sí hay que explorar y estudiar. Sí. Yo creo que el único trabajo sobre la propiedad. Entonces, de eso hay una relación fuerte con Proudhon. Entonces, la relación es la relación de anarquismo. La propiedad es un robo, ¿no? y afirma Ives que... Es el único trabajo importante, realmente, ¿no? Que Munier había tocado el tema de la propiedad. Bueno, este es un tema que yo quería también decir, que bueno, en lo que es la teoría del derecho propiamente, hay una parte que se toca que son los conceptos jurídicos, ¿no? Los conceptos jurídicos básicos, ¿no? El concepto jurídico de persona es fundamental. Y yo creo que más que ver la linealidad de Munier con el derecho de forma explícita, yo creo que lo que tiene mucho que decir el personalismo es en el mundo del derecho en relación concretamente a un concepto jurídico fundamental que es el concepto de persona. Y en ese sentido creo que tenemos mucho que decir en el ámbito, antes ya ha salido, ¿no? cuando hemos hablado de inteligencia artificial. ¿Cuál es el contenido de la persona? ¿Cómo ese contenido puede modular bueno, todos los otros elementos que se conjugan con ese sujeto, que es la persona? Sí. Munier tiene este esquema, fuerza, derecho, amor. Para la fundación del derecho, ¿esto tiene un papel hoy? Mi pregunta es si el triángulo fuerza, derecho y amor que presenta Munier para el derecho tiene alguna importancia. Bueno, la fuerza está bien traída porque es el elemento clave desde la perspectiva del pluralismo, del derecho como hecho. El amor, claro, tiene diferentes consideraciones, pero también tiene una perspectiva relacional y el derecho opera ad extra, luego está justificado. Sí, yo creo que eso no es nada forzado. Ese triángulo yo lo aprecio. Incluso el amor se podría equiparar en este sentido a la justicia, ¿no? Para tratar de forzar la tridimensionalidad en la que nosotros siempre, de la que estamos tan imbuidos. Sobre la persona, valdría la pena, ¿no? Decir, quizá, que desde el año 21 pues asistimos a una revolución tremenda, ¿no? Porque ya no existe una diferencia entre la capacidad jurídica y la capacidad de obrar, ¿no? A partir de la legislación que ha habido en materia de personas con discapacidad. Y yo creo que ese es uno de los cambios radicales a los que asistimos. Y lo que nosotros aprendíamos ya no tiene nada que ver, ¿no? Es verdad que todo proviene de Naciones Unidas, la declaración del año 6, etcétera, pero hay que repensarlo absolutamente de la persona, atendiendo a las personas con discapacidad. Es un debate apasionante. Bien, bueno, pues cerramos aquí. Muchas gracias a los comunicantes y a los participantes. Vamos a